Me despertaron a golpes en la puerta cuando el sol apenas empezaba a iluminar la calle. Abrí con dificultad, todavía en bata, y encontré a 2 policías que no saludaron ni explicaron demasiado. Uno de ellos leyó mi nombre en voz alta y anunció que estaba arrestada por falsificación de documentos y robo de herencia. No entendía qué estaba sucediendo. En mis 83 años de vida jamás había pisado una comisaría. Creí que se trataba de un error, una confusión pasajera, que se aclararía en minutos. Pero en pocos segundos, mis manos estaban esposadas, la escena fue humillante. Mis vecinos, alertados por el ruido, se asomaban desde las ventanas. Algunos murmuraban incrédulos, otros bajaban la vista, incapaces de sostener el espectáculo. Lo que más me dolió fue ver, a lo lejos, a mis propios sobrinos observando con los brazos cruzados. Entre ellos había miradas de aparente indignación, pero en otros reconocí algo peor: satisfacción. No eran testigos sorprendidos, eran actores de una obra que habían preparado con antelación. La prensa llegó antes que yo a la comisaría. En cuestión de horas, mi rostro aparecía en noticieros con titulares crueles: anciana de 83 años detenida por fraude millonario. Me pintaban como una mujer ambiciosa que había traicionado a su propia sangre para quedarse con propiedades que no le correspondían. Yo, que apenas sabía encender la computadora que mis nietos me regalaron, aparecía descrita como una falsificadora experta. Mientras tanto, en la celda de detención, mi memoria se aferraba a los detalles. Recordaba la letra de mi hermano mayor, padre de esos mismos sobrinos que ahora me acusaban. Recordaba cada vez que me pidió que administrara sus tierras mientras sus hijos crecían, confiando en que yo sería justa y cuidadosa. Ese era mi único crimen, haber cumplido con un encargo familiar durante décadas. Guardaba cada recibo en carpetas de colores, cada escritura en sobres bien fechados. No había hecho nada fuera de lugar. La vida antes de esa mañana era tranquila. Vivía en la misma casa de paredes blancas donde crié a mis hijos y recibía a mis nietos cada domingo. Me levantaba temprano para cuidar los geranios del patio, horneaba pan una vez por semana y aún podía coser blusas para las vecinas. Había trabajado toda la vida como costurera y cuidadora de ancianos, y cada moneda la había guardado con cuidado. Lo único que deseaba a mi edad era paz. Mis sobrinos, sin embargo, tenían otra visión. Ellos nunca quisieron esperar a que el tiempo y la justicia repartieran lo que les correspondía. Preguntaban una y otra vez por los papeles de la herencia, visitaban mi casa con exigencias cada vez más ásperas. Yo intentaba responder con calma, mostrarles lo que estaba en orden, pero notaba en sus ojos una impaciencia peligrosa. Querían todo, y lo querían ya. Un día, incluso, apareció un abogado diciendo que los representaba. Habló con frialdad, pidiendo que entregara documentos de inmediato. Le respondí que todo debía pasar por la notaría y por un juez. El hombre sonrió con un gesto que aún me hiela la sangre, como si ya supiera que pronto tendría las pruebas necesarias. Semanas después llegaron cartas anónimas acusándome de avaricia, insinuando que estaba robando a los míos. Lo que entonces me pareció una simple provocación era, en realidad,
el anuncio de la tormenta que estaba por venir. El día del arresto entendí que todo había sido preparado. Los documentos falsos aparecieron como por arte de magia, un supuesto testamento adulterado con mi firma, poderes legales que nunca firmé y declaraciones de mis propios sobrinos asegurando que yo había ocultado información durante años. Cada pieza encajaba demasiado bien, como un rompecabezas armado con paciencia y malicia. Y en el centro de ese retrato, yo aparecía como la villana de la familia. Me dejaron en una celda fría, con muros húmedos y un catre de hierro que crujía cada vez que me movía. El olor era una mezcla de desinfectante barato y desesperanza acumulada. A mis 83 años, nunca imaginé dormir bajo un techo de barrotes. Me cubrí con la manta áspera que me dieron y respiré hondo, tratando de convencerme de que aquello era un mal sueño. Pero los gritos en el pasillo, las llaves chocando y los pasos de los guardias confirmaban que era la más cruda realidad. Lo más doloroso no fueron los barrotes, sino la humillación pública. La televisión repetía mi nombre junto a la palabra falsificadora. Algunos periodistas llegaban hasta la prisión solo para grabar imágenes de la anciana acusada de robar una fortuna a su familia. Cada titular era una piedra que caía sobre mi reputación, construida con años de trabajo honesto. Mis vecinos, que antes me saludaban con cariño, ahora cruzaban de acera para no mirarme. La fiscalía se mostraba confiada. Tenían documentos con mi supuesta firma, testigos que me señalaban y un testamento adulterado que me convertía en culpable. Pero yo sabía que todo era una mentira cuidadosamente elaborada. En mi interior, repetía una y otra vez, no soy culpable. Tengo memoria, y la memoria será mi arma. Una defensora pública se presentó a los pocos días. Se llamaba Julia. Una muchacha joven, de mirada firme. Extendió los papeles sobre la mesa y me pidió que revisara cada hoja. Lo hice con paciencia de costurera, como si estuviera hilando la tela de un vestido. Enseguida noté errores. En una firma, la R de mi apellido tenía una curva exagerada que yo jamás había usado. En otra, la fecha coincidía con el nacimiento de mi nieta prematura. Ese día yo estaba en el hospital, cantándole nanas, no en una notaría. Julia tomó nota con seriedad. Puede que tengamos un camino, dijo en voz baja. Las noches eran largas. Para no perderme en la tristeza, comencé a escribir en hojas que conseguía del economato. Redactaba una cronología de todo, fechas de visitas, alquileres pagados, compras de materiales, cartas recibidas. Guardaba todo en la memoria. Y ahora lo volcaba en tinta. Cada detalle era una puntada en el tapiz de la verdad. Las demás internas me miraban con curiosidad. Una de ellas, Mariela, me pidió que le cosiera la manga rota de su blusa. A cambio, me ofreció un trozo de pan. Ese pequeño gesto me recordó que aún en medio del dolor, la solidaridad podía florecer. Con el tiempo, mi mente se convirtió en mi refugio. Recordaba las carpetas de colores en mi casa, azul para alquileres, verde para las tierras, amarilla para certificados médicos.
cada documento estaba grabado en mi memoria como una fotografía. Y entonces reviví una escena que había pasado desapercibida. Una tarde, uno de mis sobrinos menores entró a mi despacho con demasiado interés por los papeles de la notaría. En ese momento pensé que era simple curiosidad. Ahora entendía que había sido una prueba, un tanteo antes del golpe final. Un día, Julia llegó con un cuaderno envuelto en papel marrón. «Esto no debería estar en nuestras manos», susurró, pero alguien lo filtró. Era el libro diario del notario Zárate, el hombre que había reemplazado al viejo don Fermín. Al pasar las páginas, encontramos iniciales de pagos sospechosos. Coincidían con las de mis sobrinos y con el abogado que los acompañaba. Julia apretó los labios. Esto no lo exonera todavía, pero abre la puerta. Si seguimos tirando de este hilo, podemos descubrir toda la trama. Esa noche casi no dormí, pero no de miedo, sino de esperanza. Después de semanas de oscuridad, por fin había una grieta por donde entraba la luz. Y yo, con mi memoria de anciana y mi dignidad intacta, estaba dispuesta a empujar esa grieta hasta convertirla en una puerta abierta hacia la verdad. La mañana en que Julia regresó con un sobre en la mano, supe que algo grande había sucedido. Se sentó frente a mí en la sala de visitas y, con voz contenida, me dijo: «Encontramos una copia del testamento original, firmado por su hermano cuando aún vivía don Fermín, el notario viejo». Me temblaron las manos al abrir aquel documento amarillento por los años. Y ahí estaba, como una cicatriz inconfundible, el error ortográfico en su segundo apellido, la tilde ausente que él olvidaba siempre y que Fermín respetaba por costumbre. Ese detalle insignificante, que solo una hermana podía reconocer, era la llave que abría la cerradura de toda la mentira. El día de la audiencia, el tribunal estaba lleno. Periodistas, curiosos y vecinos abarrotaban los bancos, ansiosos por ver cómo se resolvía el caso de la anciana codiciosa. Mis sobrinos estaban presentes, vestidos con trajes impecables y semblantes serios. Pero yo vi el nerviosismo en sus manos, en los ojos que evitaban cruzarse con los míos. El abogado de corbatas brillantes los acompañaba, confiado, como si todavía creyera tener la situación bajo control. El juez pidió silencio y dio la palabra a la fiscalía. Repitieron la misma historia, que yo había manipulado documentos, que me había apropiado de bienes que no eran míos, que había engañado a toda la familia. Escuché en silencio, respirando despacio, como quien se prepara para un largo ascenso por la montaña. Entonces llegó el turno de Julia. Con paso firme, colocó sobre la mesa la copia original del testamento. Mostró la firma de mi hermano. El error ortográfico que se repetía como un sello de autenticidad, y lo comparó con el documento falsificado que la fiscalía presentaba como prueba. La diferencia era tan clara que incluso los jurados, desde sus asientos, murmuraron entre sí. «Este error no es un descuido», explicó Julia. «Es una característica única, presente en todos los documentos firmados por el difunto. Sí. Aquí aparece corregido, es porque alguien lo imitó sin conocer ese detalle íntimo». El juez examinó ambos papeles con lupa, levantó la vista y pidió al fiscal una explicación. No la hubo.
solo balbuceos y evasivas. Julia aprovechó el silencio para añadir más piezas al rompecabezas: el cuaderno filtrado de la notaría con pagos sospechosos, las iniciales de mis sobrinos y del abogado registradas junto a trámites urgentes que jamás existieron, y las declaraciones de testigos que habían visto a mis sobrinos entrar de noche a la oficina de Zárate. La tensión en la sala creció. Uno de mis sobrinos, el menor, sudaba profusamente. El mayor trataba de mantener la compostura, pero su rodilla golpeaba contra el suelo de manera nerviosa. Finalmente, el juez ordenó la comparecencia del notario Zárate. Entró cabizbajo, con el rostro desencajado. Bajo presión, terminó confesando que había recibido sobornos para ajustar documentos y que el abogado había sido el intermediario. Intentó minimizar la culpa de mis sobrinos, pero ya era demasiado tarde. El castillo de mentiras se derrumbaba. En ese momento, el silencio en la sala era absoluto. Yo, sentada en mi silla, no necesité levantar la voz. Bastó con mirar al juez y decir: «Señoría, yo no pedí más que cumplir con la confianza de mi hermano. Me acusan de avaricia, pero lo único que tengo es mi memoria, y mi memoria no miente». El martillo del juez retumbó con fuerza. Se anulaban todos los cargos en mi contra y se abría proceso penal contra mis sobrinos, el notario Zárate y el abogado. La sala estalló en murmullos. Algunos vecinos aplaudieron discretamente. Mis sobrinos quedaron inmóviles, como estatuas quebradas. El abogado, rojo de ira, evitaba mi mirada. Yo, en cambio, cerré los ojos y respiré hondo. Después de meses de humillación, la verdad por fin encontraba su camino. Salí del tribunal con paso lento pero firme. El aire fresco me golpeó el rostro y me supo a libertad. Los periodistas me rodeaban, lanzando preguntas como flechas, pero yo solo respondí una cosa: no me interesa la venganza. A mi edad, lo único que busco es paz. Ser declarada inocente fue como despertar de una pesadilla demasiado larga. Pero salir del tribunal no significó volver a la vida que tenía antes. Las heridas de la injusticia no desaparecen con un martillazo del juez, se arrastran en la memoria. En las miradas de quienes un día dudaron de ti y en la ausencia de los años perdidos, los primeros días en libertad me resultaron extraños. Caminaba por las mismas calles de siempre, pero la gente me miraba de otra forma. Algunos se acercaban tímidamente a pedirme disculpas por haber creído en las mentiras. Otros simplemente bajaban la vista, incapaces de enfrentarse a la vergüenza de su silencio. Yo no guardaba rencor, pero tampoco podía fingir que nada había pasado. Había aprendido a los 83 años que la confianza es como un cristal. Cuando se rompe, aunque lo pegues, nunca vuelve a ser igual. Mis nietos me abrazaron como si quisieran devolverme todo el tiempo que perdimos. Ellos, más que nadie, habían cargado con el peso de las acusaciones. Volvimos a compartir meriendas en el patio, a regar los geranios juntos, a reírnos de anécdotas antiguas. Con paciencia, reconstruimos ese lazo dañado. Mi casa volvió a llenarse de vida, aunque las sombras del pasado aún rondaban en cada rincón. Lucía,
mi vecina de toda la vida, fue la primera en recordarme que la montaña de papeles que había guardado durante años era en realidad un tesoro. Usted siempre fue ordenada, me dijo, y esa manía suya la salvó. Convierta esa costumbre en un ejemplo para otros. Sus palabras me hicieron pensar. Así nació la idea de abrir mi casa algunos días a jóvenes de la comunidad. Les enseñaba cómo organizar documentos, cómo reconocer la importancia de guardar cada recibo, cada escritura. Les contaba mi historia no como una tragedia, sino como una advertencia. La verdad necesita ser cuidada con paciencia. La prensa volvió a buscarme, esta vez para entrevistarme como símbolo de resistencia. No acepté todos los pedidos, solo aquellos en los que me permitían hablar sin morbo, con respeto. Repetía siempre la misma frase: me quisieron enterrar con mentiras, pero no sabían que era una semilla. Esa línea se volvió un eco que muchos repetían en charlas, en escuelas, en reuniones vecinales. De mis sobrinos poco supe después. Fueron condenados por falsedad documental y fraude. No celebré su caída, porque en el fondo seguían siendo sangre de mi sangre. Sentí pena, sobre todo porque sus vidas, que podrían haber estado llenas de trabajo honesto, quedaron marcadas por la ambición. Aprendí que perdonar no significa justificar, sino liberarse. Y yo necesitaba ser libre. No solo de barrotes, sino también de rencores. Hoy, al sentarme en el mismo patio donde empezó todo, miro mis geranios florecer y pienso en lo que me dejó esta prueba. Descubrí que la memoria es un tesoro que pocos valoran. Que la edad no es un límite cuando se trata de defender la verdad. Y que incluso en medio de la injusticia más cruel, la dignidad es lo único que no te pueden arrebatar. Si alguien me preguntara qué aprendí, respondería esto: que la justicia puede tardar, que la mentira puede correr más rápido, pero que la verdad siempre tiene paciencia. A mis 83 años, entendí que no se trata de cuánto tiempo nos queda, sino de qué hacemos con él. Yo elegí sembrar esperanza, para que otros no sufran lo que yo sufrí, y así, la anciana acusada injustamente dejó de ser noticia de vergüenza para convertirse en ejemplo de resistencia. Porque cuando la verdad encuentra su camino, incluso las paredes más altas de una prisión no pueden detener la luz.